Hoy es 3 de septiembre del 2017. Esperemos que ya mañana venga Jesús. Vamos a hablar del tema sacerdocio santo. Éxodo capítulo 28. Bueno, esta tarde vamos a estudiar el tema de las vestiduras sacerdotales, porque en las vestiduras sacerdotales Dios va a hablar mucho del tema de la santidad. Esta semana me tocó estudiar este tema y quedé impactado por lo que Dios pide de nosotros como cristianismo mínimo básico para entrar al cielo. La Biblia enseña que en el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés que debían erigir, debía haber un grupo de sacerdotes, pero entre ellos debía existir uno que era sobre todos, que se llamaba Cohen Gadol, o el gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Aarón y los sacerdotes eran sus hijos. Es muy interesante cómo al estudiar la vida de ellos, qué sí podían hacer, qué no podían hacer, cuál era su oficio, a la luz del Evangelio nosotros podemos ver cómo es la vida que Dios demanda para el cristiano. La Escritura enseña que al cristiano Dios nos ve como sacerdotes de Cristo. Pero la radiografía espiritual del pueblo cristiano moderno no cumple con los requisitos bíblicos estipulados para los sacerdotes de Cristo. Vamos a estudiar este tema y vamos a ver cómo es que Dios ordenaba que vistiera el sacerdote y viviera el sacerdote, estudiándolo a la luz del Evangelio, sabiendo que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero sabiendo que nosotros también somos sacerdotes de Cristo de acuerdo a la Escritura. La mayoría de las personas no está viviendo acorde a esto, por lo tanto, lo más probable es que les pase lo que dice la Escritura: por cuanto tú desechaste mi ley, yo te desecharé del sacerdocio. Y eso Dios se lo hablará solamente a los del Antiguo Testamento o también a los del Nuevo. También a los del Nuevo. Por cuanto te olvidaste de mi ley, desechaste mi ley, yo me olvidaré de tus hijos y te quitaré de mi sacerdocio. Qué importante es conocer bíblicamente cómo Dios demanda que vivamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y este es el propósito de este día: sacerdocio santo. Tengo una imagen, aquí un dibujo. En este dibujo se ve un sumo sacerdote ministrando en el arca de la alianza que está en el cielo, y los querubines rostro frente a rostro y con sus alas tapando el propiciatorio, que es la tapa del arca donde se pone la sangre. Vamos a leer en el libro de Hebreos, a comparación con el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el pacto de la ley, todo lo que eran los rituales y todo esto eran sombra y figura de las realidades celestiales. Pero Jesucristo vino a cumplir las realidades celestiales mismas. Aarón era un sumo sacerdote terrenal humano, pero Jesús es nuestro sumo sacerdote divino y todopoderoso, por el cual nos acercamos a Dios. Aarón entraba en el tabernáculo y hacía expiación por el pueblo una vez al año. Jesucristo entró por nosotros para hacer expiación por nuestros pecados en el tabernáculo celestial una vez y para siempre. Quiero leer algo impresionante del libro de Hebreos y después proceder a estudiar este tema, sacerdocio santo. Vámonos por favor, Hebreos capítulo 7. Dice 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice la Escritura, también en ese mismo capítulo, vamos a leer desde el verso 20: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesús,
con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sacerdote para? Siempre. Ok. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ojo, la Biblia dice que el que intercede delante del Padre es Jesús, no es María, no es Judas, no es Pedro, no es tu abuelita, es Jesús. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, fíjense cómo es nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los que pecadores. Ok, apartado y hecho más sublime que los cielos. El día de hoy yo les vengo a explicar este tema. Jesús quiere que seamos como Él. Él es nuestro sacerdote, pero Él también nos puso por sacerdotes para ministrar el evangelio a este mundo caído, pecador, en tinieblas. Fíjense las características, vamos a repasarlas. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro sacerdote. Y nosotros solo somos figuras pequeñas a su imagen, pero Él es el grande. Verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántas veces ofreció expiación por el pecado? Una sola vez y para siempre. ¿Y sabían ustedes que los católicos dicen que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo? Blasfemos. El sacrificio de Jesús fue una sola vez, suficiente para siempre. Tú le puedes ir a preguntar a un sacerdote pagano católico, oye, ¿es cierto que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo? Y te va a decir que sí. Paganos herejes. Jesucristo fue crucificado una sola vez y para... Eso dice la Escritura. Él se presentó. Allá en el cielo hay un tabernáculo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ponía perfume, aroma, incienso para no ver a Dios sino caer muerto, y traía sangre de expiación que ponía ahí por los pecados del pueblo en Yom Kippur, una vez al año. Jesús hizo eso, pero por nosotros. Y no sangre de corderos, ni de machos cabríos, ni de toros, su propia sangre. Dice la Escritura, el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora sí voy a empezar el tema. Debía de sentar esa base para que tú entiendas. Sacerdocio santo. Vamos a Éxodo capítulo 28, por favor. Éxodo capítulo 28. Dice la Escritura 28:1. Vamos a estudiar cómo eran los sumos sacerdotes y la familia sacerdotal en el tiempo de Israel. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. ¿La gente podía diferenciar entre un sacerdote y alguien común? ¿Cómo lo diferenciaban? Por la vestidura.
El cristiano tiene vestidura espiritual, también física, pero tiene vestidura espiritual. ¿Qué pasaba si un sacerdote ensuciaba sus ropas? ¿Qué pasaba? Podía caer muerto. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote para salir del tabernáculo? Cambiarse las ropas y ponerse unas de lino. No podía salir con las vestiduras santas afuera. Cuando fue consagrado como sacerdote, debió permanecer 7 días dentro del tabernáculo. No podía salir, porque estaba consagrado por su ropa y no podía salir. Vamos a estudiar características y después vamos a verlas a la luz del Evangelio para que tú veas qué significan. Dice, verso 5, tomarán oro, azul, púrpura, que es morado, carmesí, que es rojo, y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra primorosa. Todos estos colores representan algo. Oro, azul, oro de rey, azul de sacerdote, púrpura y carmesí nos habla también de reinado y deidad, y lino torcido de justicia, lino fino, blanco y resplandeciente que representa las acciones justas de los santos. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y los colores que portaba el sumo sacerdote representaban quién iba a ser el sumo sacerdote definitivo. Todo lo que portaba el sumo sacerdote, el efod, el manto, el cinto, la tiara, los colores, representaban a aquel sumo sacerdote que vendría, que sería perfecto, sin mancha, sin arruga, justo, y que intercedería por nosotros, no en una tienda en el desierto, imagen del celestial, en el celestial mismo por nosotros. ¿Verdad? Dice la escritura aquí, primero vamos a analizarlo para entrar ya más profundo en el tema. Verso 7. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa, era hermoso ese traje, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 de sus nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. ¿Qué características tan interesantes tenía este sumo sacerdote? Fíjense, se las voy a platicar porque la lectura es un poco profunda y difícil de captar. El sumo sacerdote tenía un pectoral con 12 piedritas de diferentes colores. Esas piedritas eran piedra sárdica, topacio, carbunclo, las piedras de la Nueva Jerusalén, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilio, ónice y jaspe. Las mismas piedras de las que está hecha la Nueva Jerusalén. Y cada piedrita tenía el nombre de una tribu de Israel. En sus hombros tenía 2 piedras de ónice, también con los nombres de los hijos de Israel. ¿Por qué se repetía esto? El sumo sacerdote portaba las piedras de colores con los nombres de cada tribu porque iba a interceder por esas tribus. El pectoral se llamaba el pectoral del juicio, pero los hombros representaban sostén. Lo tenía cerca del corazón porque el sumo sacerdote ama al pueblo y viene a ofrecerle sacrificio sin el cual el pueblo no podrá vivir. Esto representa a Jesucristo. Nosotros como iglesia somos su novia. Nos tiene Jesucristo en el corazón. Dice, en mis manos, en las palmas de mis manos te tengo grabada. ¿Podrá olvidar la mujer a lo que salió de su vientre? ¿A su hijo lo podrá olvidar? Aun si ella lo olvidare, con todo yo no te olvidaré. Qué impresionante cómo el sumo sacerdote tenía los nombres en las piedras preciosas de su uniforme, de su traje, para memorial delante de Dios, para expiar el pecado de iniquidad. Y así Jesucristo nos trae en su corazón, porque somos cuerpo de Cristo, somos su iglesia, cuando va delante del Padre a interceder por nosotros. La Escritura enseña, somos parte de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Cuerpo de Cristo somos. Por eso dice que es bien peligroso pecar, porque si tú pecas, sobre todo sexualmente,
contra el cuerpo de Cristo pecas. Pero traía el pectoral del juicio, pero también traía sobre sus hombros los nombres del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Qué hermoso, que de esto obtenemos que Jesucristo nos llevó personalmente. Roilán, Ofelia, Sonia, Susi, Blanca, etcétera, etcétera. Jesucristo nos llevó personalmente nuestro nombre cuando fue a presentarse al arca que está en el cielo hay una de esas, el arca del pacto, y su propia sangre la puso ahí para anular la ira de Dios que estaba sobre de nosotros. Ve qué amor, ve qué amor. El sumo sacerdote también traía otras 2 piedras que se llamaban Urim y Tumim. Esas 2 piedras eran con las cuales cambiaban de color y Dios les hablaba a los sacerdotes. Cuando alguien venía a consultar a Dios, esas piedritas cambiaban de color. También el sacerdote tenía una diadema de oro como los reyes que decía santidad a Jehová. Jesucristo vino a la tierra para irse de vacaciones a Cancún. Jesucristo vino a la tierra para casarse y tener familia. Jesucristo vino a la tierra para tener negocios, tener amigos, disfrutar la vida. Jesucristo solo vino a la tierra por una cosa. ¿Para qué vino? Para salvarnos. Jesús se distrajo de su misión. Jesús se desvió. En los negocios de mi padre me es preciso estar, regañó su mamá. Jesús nos hace el mismo llamamiento. No te distraigas, tú a una sola cosa veniste a la tierra, y esa será la voluntad de Dios. Tú una sola cosa veniste a la tierra, por una sola cosa respiras, y esa es la voluntad de Dios. Y nuestro sumo sacerdote en los cielos tiene esa diadema que dice santidad a Jehová. Cuando Jesucristo regresa en un caballo blanco, con una espada 2 filos que sale de su boca, con ojos de llama de fuego, con muchas diademas. Aarón tenía una, pero Jesucristo tiene muchas. Con un nombre nuevo que nadie conoce sino él mismo, que tiene un nombre escrito en su muslo. No dice en su piel, dice en su muslo, para que los excusas de tatuaje, herejes, apóstatas, luego no digan si se puede tatuar. No, dice en su muslo, no dice que en su piel, puede ser en su ropa. Rey de reyes y Señor de señores. Este es nuestro sumo sacerdote, y tiene en su frente una escritura: santidad a Jehová, solo para Dios. En los negocios de mi Padre me es preciso estar, y es un llamamiento a nosotros. Jesús no nos dio vida para ponernos la ropa que queramos, para ir a donde queramos, para tener los amigos que queramos, para disfrutar la vida, para ir a los restaurantes que queramos, para ir a pasear, para ir de vacaciones. Entiéndame, Jesús no nos trajo a la tierra para eso. Si tú te estás desviando del propósito de Dios que tiene para ti por las cosas de este mundo, cuidado. Jesús no se desvió ni se distrajo. Santidad a Jehová. ¿Qué significa? Sí significa que no peca, pero significa más que eso. Sí significa que está consagrado a Dios. Y ahí está la palabra clave: solo para Dios, uso exclusivo para Dios. ¿Saben por qué yo no presto mi guitarra a nadie que toque canciones mundanas? Porque mi guitarra está consagrada. Yo no voy a dejar que nadie agarre esta guitarra y toque canciones para el Día de la Madre, o canciones de un mariachi mundano. Está consagrada. Esta guitarra es para tocar alabanzas. ¿Qué pasa si tú vas al tianguis, compras ropa y era de un homosexual y te la pones? ¿Qué te va a pasar? La escritura dice: aborreced aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que tengas problemas en tu vida de oración, problemas en tu estabilidad emocional. Se llama anatema. No está consagrada esa ropa. Dice: aborreced aún la ropa contaminada por su carne. ¿Me entienden a lo que voy? Jesús está completamente consagrado, uso especial, solo para Dios. A lo que vino, vino. Pero hay muchos cristianos que no entienden eso. No entienden que a lo que viniste. Se están desviando, son tibios, son mundanos, son carnales. No entienden absolutamente nada. Que tú viniste a representar a Cristo en la tierra, que tú viniste a hacer luz, que tú viniste a hacer sal. ¿Vas a sufrir? Vas a sufrir. ¿Te va a doler? Te va a doler. ¿Va a costar? Va a costar. Pero tú y yo estamos parados aquí en la tierra para darle gloria a Dios. Y a eso vino Jesucristo.
Jesús dice, la palabra de Dios dice, armémonos del mismo pensamiento que Cristo Jesús, que padeció en la carne, porque el que padece en la carne terminó con el pecado. Santidad a Jehová. Cualquiera que viera la diadema en cabeza del sumo sacerdote diría, este hombre se ha apartado para Dios. Tenía el descanso de que ese hombre estaba entregado por completo a las cosas de Dios a favor del pueblo. Yo no puedo estar consagrado al 100% a Dios, podría pensar alguien, porque tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo cuestiones de este mundo. Pero un judío pensaría, bueno, ese es mi sumo sacerdote, él sí está dedicado al 100%. Yo cumplo, hablando como pensaba un judío del Antiguo Testamento, yo cumplo con Dios guardando la ley, visitando 3 veces al año el templo de Dios como lo ordenaba la ley a los varones judíos. 3 veces al año se tenían que presentar delante de Dios. Y el judío del Antiguo Testamento descansaba sabiendo que su sumo sacerdote cumplía con los oficios sacerdotales para que él pudiera salvarse. Nosotros descansamos por completo que Jesucristo pagó la deuda total, pagó la deuda completa, hizo lo que yo no pude hacer, quitó la ira de Dios de sobre mi cabeza. Él es el que tiene las muchas diademas. Santidad a Jehová. El consagrado, el apartado, el puro, el santo, el que vivió la vida recta, justa, íntegra, que yo no pude vivir, es Él. Y esta fe, este descanso en Él, esta gratitud por quien es Jesucristo, produce en tu corazón un amor a Él y un deseo de consagración. Si no tienes deseo de consagración, es que eres un ingrato, impío, hijo del diablo, que no entendiste nada de lo que Jesús hizo por ti. El deseo de vivir en santidad es un deseo que un corazón sano, noble y limpio tiene al ver la obra de Jesús en la cruz. Es instantáneo. Si no hay un deseo de pureza interna, santidad, devoción, rectitud y justicia, significa que no entendiste nada de lo que Jesús hizo en la cruz. Si fumas y ves lo que hizo Jesús en la cruz y sigues fumando a gusto, déjame decirte que eres un ciego. Estás afrentando a Dios. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, ve esa diadema en su frente, santidad a Jehová, ve eso que hizo Jesús en la cruz tan espantoso y terrible por nosotros y dice, yo le amo, ¿cómo no vivir para Él? ¿Cómo no consagrarme para Él? ¿Quiere que le entregue mi música? Se la entrego. ¿Quiere que le entregue lo que veo por mis ojos? Se lo entrego. ¿Quiero que le entregue qué voy a hacer? Se lo entrego. ¿Quiere que le entregue a mis amigos? Se lo entrego. Todo a tus pies, como canta la alabanza. Esa consagración, efecto de la consagración primaria de Jesucristo, es un efecto de un corazón que sí tiene ojos para ver. Jesucristo en amor, portando nuestro nombre, así como ven ese dibujo, su sangre la trajo y fue acepta porque era sangre limpia, sangre santa, sangre recta, sin mancha, sin arruga, perfecto. Y Jesús, cuando llegó al tabernáculo de allá del cielo y entregó su sangre, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques aún porque no he subido a mi Padre? Significa que no había puesto la sangre sobre la tapa del arca que se llama propiciatorio. Jesús no necesitó echar perfume morado que hacía una nube para no ver a Dios, porque Aarón podía caer muerto si veía a Dios. Jesús es Dios, se ofreció a sí mismo, dice la Escritura. Cuando trajo su sangre, había una pequeña diferencia entre el sumo sacerdote y Jesucristo. El sumo sacerdote tenía una cuerda amarrada al talón, porque si no venía puro el sacerdote, si un día anterior se había peleado con su esposa, si un día anterior había codiciado a una mujer, si un día anterior había dicho una mentira, si un día anterior no se había lavado ritualmente, si un día anterior se había tenido celos, envidia, si se había atrevido a entrar en pecado a la presencia de Dios, él caía muerto. Y tenía una cuerdita en el talón para que lo sacaran, no va a haber que se quede un muerto ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Lo sacaban. En el manto tenía unas campanitas y esas campanitas sonaban. Qué interesante que las campanitas tenían forma de manzanas, figura de dar fruto todo el tiempo. Tiene que sonar tu fruto, háganle así. Mi fruto tiene que sonar. Si no suena mi fruto es porque ya me morí y me van a jalar con la cuerdita afuera de la presencia de Dios. Tenía campanitas
forma de manzanas, tipo de fruto. Y cuando el sacerdote caminaba sonaban las campanitas, tilín, tilín, tilín. Y la gente sabía que el sacerdote todavía estaba vivo porque sonaban las campanitas. Su fruto sonaba. Dice la Escritura, arrepentíos y producid fruto digno de arrepentimiento. Cristiano que no produce fruto, cristiano muerto, que el diablo lo agarra de la cuerda y lo saca de la presencia de Dios. Todo lo que está en el tabernáculo es tipo, sombra, figura de Jesucristo y el Evangelio. Todo. Entonces, entraba con la sonadera y obviamente entraba alabando a Dios, ¿verdad? Por los 3 velos, camino, verdad y vida, así se llamaban los 3 velos. Entrada el sumo sacerdote, ponía el aroma y la gente sabía que el sacerdote seguía vivo por el sonidito, por las alabanzas y por la oración. Si ya no oían nada, ya no oían campanitas, lo jalaban, era cadáver. Se atrevió a acercarse a Dios en pecado, muerte. Yo no me pregunto por qué no sigue pasando lo de Ananías y Zafira, que hijos del diablo que se atreven a pecar en la presencia de Dios dentro de la iglesia no caen muertos, y la respuesta es por la pura misericordia de Dios. Pero hay mucha gente que se acerca a Dios en pecado y cree que Dios los va a recibir así. No, vas a morir si te atreves a hacer eso, vas a morir. ¿Cuánta gente en los altares no está tocando en la alabanza y están teniendo relaciones sexuales sin estar casados? ¿Cuánta gente en los altares no son homosexuales y están tocando música? ¿Cuántos pastores predicadores reciben narcoofrendas y así predican? ¿Cuánta gente sucia está en el altar? ¿No han visto lo que dice la Biblia? Que si un sumo sacerdote se atrevía a entrar a la presencia de Dios sucio, caía muerto. Que nuestro fruto suene como campanitas todo el tiempo. Eso es señal de vida espiritual. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, ahora, Jesucristo no traía cuerda, porque Jesucristo no iba a morir porque Él es Dios. Había riesgo para ser sumo sacerdote. Y no podía ser sumo sacerdote el que quisiera. Yo quiero estudiar para sumo sacerdote. No. El sacerdocio bíblico nunca ha sido por gusto o por convicción. Ha sido por predestinación. Antes y ahora. Hoy también lo es por predestinación. Qué precioso, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver cuáles son las partes de la vestidura del sumo sacerdote. Tenía una mitra, un sombrero. En esa mitra estaba la diadema de oro. ¿Qué otras partes tenía? Bueno, tenía el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Ofrecía incienso. ¿Se acuerdan Zacarías cuando entró a ofrecer el incienso? Y que vio un ángel y se quedó mudo, que le dijo que tendrás un hijo, pero no le creyó Zacarías y te vas a quedar mudo, porque no le hizo caso a Gabriel. ¿Se acuerdan? Pues Zacarías era de la familia de los sumos sacerdotes y tuvo que vestir esos trajes para entrar en la presencia de Dios. Todos los sacerdotes debían estar vestidos así. Te quiero hacer una pausa y quiero que nos vayamos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versos 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Atención desde aquí. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Otra vez, Jesucristo nos hizo ¿qué? A ver, ¿leímos bien? ¿Jesucristo nos hizo sacerdotes? En el Nuevo Testamento, todo creyente en Cristo nacido de nuevo es un sacerdote. Sacerdote bíblico es la persona que nació de nuevo, nació del agua y nació del Espíritu, sea hombre o mujer. No estoy hablando de pastor y sacerdote es diferente. Todos los creyentes nacidos de nuevo son sacerdotes, mas no todos los sacerdotes son pastores.
nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí parto. Jesucristo nos llamó a una vida consagrada a Él, una vida apartada del mundo. Un sacerdote del Antiguo Testamento podía ir a una fiesta a bailar salsa. Podía ir a un partido de béisbol y a echarse un buen partido y gritar ¡ah! Un sacerdote del Antiguo Testamento podría ir a, no sé, a un evento público y llevar shorts y peinarse de moicana, rapado de los lados, pintado su pelo de morado. ¿Qué le pasaría? Muerte. Tenemos que ser entendidos. Jesucristo nos llamó a un sacerdocio santo. Muchos cristianos no han entendido. Van a ser destituidos del sacerdocio porque no han entendido. Fuimos llamados a ser un especial tesoro de Dios, un reino de sacerdotes, dice la Escritura. Dice Malaquías que el pueblo buscará la ley del sacerdote, porque mensajero de Jehová de los ejércitos es. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Cada creyente tiene que portarse como sacerdote de Cristo, porque Jesús nos llamó a un sacerdocio santo. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, reinaremos con Cristo en la eternidad, y sacerdotes. El sacerdote Aarón era un rey también. Tenía su corona, tenía sus ropas, la gente lo veía con su traje y lo respetaba. Tú tienes que tener un manto de justicia, una armadura de Dios, y cuando la gente te vea, Él es un cristiano de ayuno, de oración. De su boca no salen groserías, no salen mentiras, no salen chismes. Sus manos no roban, ni golpean, ni se vengan. Sus pies no son presurosos a correr el mal. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Ni anda en camino de malos, sino que en la ley de Dios se deleita, ¿verdad? Y en ella medita de día y de noche. Los sacerdotes tienen que practicar su profesión todos los días. El sacerdote se levantaba, creo que a las 9 de la mañana, el primer sacrificio, el sacrificio de la mañana, el de a mediodía y el de la tarde. Tenían que oficiar los sacrificios de animales, tenían que enseñarle al pueblo la ley. El sacerdote tenía un oficio santo. Pero hoy en día hay millones de tibios calientabancas que van rumbo a la condenación eterna por ciegos y mundanos y no entienden que Jesucristo los llamó un sacerdocio santo. Y cuando lleguen frente al juicio del trono blanco, Dios les va a decir: ¿nunca entendiste que a santidad te llamé? ¿Que te llamé a darme gloria donde te movieras? ¿Que te llamé a vivir una vida recta, apartada de los pecadores, una vida consagrada y santificada? ¿No entendiste que ese es el llamamiento de la cruz de Cristo? ¿Un sacerdocio neotestamentario? Vete de aquí, no te conozco, lago de fuego con los malditos de mi padre. Eso va a pasar. El cristiano nacido de nuevo entiende que somos un sacerdocio santo. Miren, yo no sé si aquí afuera Dios me mande una persona para que le eche fuera a los demonios, para que le ponga manos a un paralítico y se levante. O Dios quiera que yo vaya y me meta a un hospital psiquiátrico, a un hospital, a donde están velando un muerto y lo levante. ¿Tú crees que tú o yo podríamos ministrar el Evangelio de Cristo sin nuestras ropas sacerdotales espirituales o sucias? Al sacerdote le daría vergüenza que todo el pueblo viera su mitra manchada de cápsula, su efod manchado de salsa, su manto, su ropa sucia. Nos tiene que caer el 20 que somos sacerdotes. A santidad nos llamó el Señor. Pero hay muchos, se los digo, hay muchos que están avergonzando a Cristo y su fin será condenación eterna. Jesús me dijo que dijera esto.
me lo mostró bien poderoso, yo lo sentí en mi espíritu. Diles, son sacerdotes y ordeno que se porten como tal. Esto no es una recomendación, es una orden bíblica a toda persona que profese caminar con el Evangelio de Cristo. Es un sacerdocio. ¿Tú sabías que a Dios le importa su gloria? ¿Tú sabías que Dios es celoso de su gloria? Y Dios manda que nosotros todos cuidemos su gloria. Cuidemos su gloria a ojos de la gente. Mi deber es predicar la verdad, no predicar mentiras. Mi deber es caminar conforme a la verdad. Dios es muy misericordioso, pero hay personas que de verdad no tienen cerebro. No captan nada, lo mínimo indispensable para agradar a Dios. No están conociendo ese estilo de vida, no saben. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, sed santos como Dios es santo, consagrado, apartado. Y quizá hay mucha gente que dice, ay, es que ustedes los cristianos dicen que todo es malo. Sí, para empezar todo es malo porque este mundo está bajo el maligno. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Y nosotros no caminamos conforme a las reglas de este mundo porque representamos a nuestro sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes como los hijos de Aarón. El sumo sacerdote era Aarón. Ahora nosotros somos hijos de Cristo y Cristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos pequeños sacerdotes como los hijos de Aarón. Ellos también vestían manto de lino. Limpio debía estar. Pero Aarón tenía 2 hijos que no eran entendidos. Y un día quisieron venir, tenían un incensario como ese que ustedes ven en la mano, le pusieron fuego y ofrecieron incienso extraño. ¿Qué hizo Dios? Salió fuego de su presencia y los mató. La gente no entiende que con Dios no se juega. Y mucha gente está jugando con Dios, con su paciencia. Los mató, figura de algo que va a pasar en el futuro. Eso es una profecía. ¿Cuántos hijos tenía Aarón? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos murieron? Jesús dijo, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿De qué nos habla la Escritura? Profetizado, 50% de los cristianos nominales no van a entrar al cielo. Es una profecía. Ofrecieron incienso extraño, vivieron de una forma no digna, no grata, no recta, y al final murieron, pagaron con sus vidas su insensatez. ¿Qué es figura esto? Esto es figura de que el Evangelio muestra muy clarito cómo Dios quiere que vivamos. Pero la gente no es entendida, no sabe que el Evangelio es un Evangelio recto, es un Evangelio puro, lo han hecho muy difícil y complicado y no van por el camino recto, van por sendas torcidas. Van por caminos torcidos. Al final se van a llevar una gran sorpresa. No son sacerdotes aceptos. Pero nosotros, yo no lo digo aquí porque yo espero que todos aquí seamos rectos de corazón para con el Señor. Vamos a nuestra casa, a nuestro cuarto, leemos el Evangelio y de verdad tenemos un sincero deseo en nuestro corazón de vivir conforme a lo que está escrito. Y cambiar nuestras vidas conforme a lo que está escrito. Miren, yo encuentro algo muy peligroso en la Escritura. Encuentro que de 100 cristianos, 50 no van a entrar al cielo. Estadísticas del reino de Dios, matemáticas en la Biblia. ¿Jesús estaba jugando al decir eso? ¿Lo dijo como un cuentito, como una parábola bonita? Lo dijo porque va a pasar. Si nosotros sabemos que Dios demanda que le seamos sacerdotes santos, un pueblo agradable a Él, la Biblia enseña que debemos tener piadosa manera de vivir. Santa y piadosa manera de vivir. Imagínense la reverencia con la cual tenía que entrar el sumo sacerdote al templo, sabiendo que servía a un Dios santo. Yo creo que a veces entraba temblando. Sabía que no estaba completamente limpio. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Figura de que todo cristiano tiene que arrepentirse todos los días. Hay pecados que te arrepientes y los echas fuera de tu vida, pero va a haber otros que de repente vas a caer y te tienes que arrepentir. Jesús enseñó que todos los días cuando tú busques a Dios tienes que pedir perdón en el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El sacerdote de Cristo le pide perdón al Señor, ofrece sacrificio por sus pecados, que es recordar lo que Jesús hizo en la cruz,
nos lava y nos limpia, y ya que pediste perdón, ahora sí ve y predícale a todos los cholos, ahora sí ve y levanta muertos, ahora sí ve y echa fuera demonios, ahora sí ve y ejerce el sacerdocio cristiano. La Biblia dice que apártese de pecado todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sacerdocio santo. Cada día que te levantes, recuerda, eres sacerdote de Cristo. Miren, los sacerdotes, es muy interesante cómo ese mensaje nos enseña el Éxodo 28, que el sacerdote tenía mitra, tenía diadema, tenía efod, tenía pectoral, tenía manto, todas esas partes, tenía un cinto, pero no nos habla nada de los zapatos. No nos hablaba nada de los zapatos. Muchos creen que estaban descalzos, igual que Moisés cuando Dios le dijo, quítate el calzado porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y ellos caminaban con temor de Dios, ¿verdad? Esa es la clave. Dice, creo que es el profeta Isaías, el temor de Dios será tu tesoro. Pero la gente ya no le tiene miedo a Dios. Miren, yo he entrado a iglesias donde ni siquiera hay un varón que dirija la alabanza o la oración. Es una mujer y con faldita aquí arriba de las rodillas. Yo no sé por qué no se cae muerta. Que eso hiciera en el Antiguo Testamento, así caía muerta. ¿Ustedes creen que un hombre pueda alabar a Dios viéndole las piernas a una mujer, directora de alabanza? ¿Esa mujer tiene temor de Dios? No, está ciega, no tiene nada de temor de Dios, no sabe. Así es un ejemplo. La gente no tiene la menor idea de lo que es el temor a Dios. Son irreverentes y profanos. No entienden que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio reverente, con temor, con justicia, con un ropaje espiritual. Creen que pueden orar como ellos quieran, que pueden moverse como ellos quieran en su vida, y no. Déjame decirte que somos esclavos de Cristo. La palabra correcta es esclavos de Cristo por amor. Y yo te lo digo esto porque yo lo sentí bien fuerte en la semana. Diles, sacerdocio santo, repíteselos muchas veces. Sacerdocio santo. Traía en su corazón esto que tenían muchas piedritas. La Escritura enseña que Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Nos trae en su corazón. Esas piedras en hebreo son Gad, Aser, Neftalí, Judá, Leví, Zabulón, las 12 tribus. Porque la iglesia del Antiguo Testamento eran las 12 tribus. Mas ahora la iglesia del Nuevo Testamento no la porta Aarón en el pecho, la porta Jesucristo en su corazón. Ese corazón que fue traspasado y salió sangre y agua. Y aparte de traernos en su corazón, que es el pectoral del juicio, también los traía en sus hombros como hombreras, para figura de que yo los sostengo. Yo soy quien estoy delante de ellos en presencia de mi Padre, y la ira de Dios no caerá sobre de ellos, porque yo soporté la ira de Dios en la cruz, sobre mi cuerpo en el Calvario. Perfecto sumo sacerdote, perfecto sumo sacerdote. Él puede interceder por nosotros y tenerle paciencia al débil, porque Él fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Qué nos dice todos los ostentorios y las partes del ropaje del sumo sacerdote? Nos dicen, yo te amo y cargué por ti. En respuesta, nuestro corazón dirá, ahora Señor, ¿qué hago por ti? Me doy a entender. Jesús puso todo, se bajó de su trono en el cielo, murió desnudo en una cruz, vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, murió una muerte horrible, clavos oxidados de 15 centímetros, le arrancaron la barba, le escupieron, le desfiguraron el rostro. Dice que perdió su parecer humano, dice el profeta Isaías. Lo dejaron amoratado, hinchado, lleno de hemorragias. Le dieron latigazos que se le encajaban y se llevaba la carne con ella. Quedó tan lastimado Jesús por los latigazos que no pudo ni siquiera cargar la cruz. Lo hizo por amor, para presentarse como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Por amor. Y no puedes ni siquiera ponerte un pantalón holgadito para que la gente no vea un pantalón apretado y codicie tus piernas. ¿No puedes hacer eso por Jesús? Tú, hombre, no puedes dejar de amar el deporte y apagarle tu televisión y amar más a Cristo y dejar ya las tonterías y las niñeces, las inmadureces del mundo y seguir a Jesús como se debe.
Pero el problema es que no hemos visto a Jesús en la cruz pagando el precio tan alto. Ese es el problema. No hay un corazón que reacciona ante ese grande amor. No lo hay. Hay una ceguera monumental, pero no hay un corazón. Yo veo cada pieza de esa ropa sacerdotal y yo digo, Jesús me ama. ¿Cómo voy a seguir en pecado? ¿Cómo voy a seguir en insensatez? No puedo. Su amor me obliga a cambiar. Su amor me obliga a cambiar. El sumo sacerdote, voy a regresar aquí. El sumo sacerdote, ¿cómo lo consagraban? Porque tenía un día en el que iniciaba su oficio. Y toda persona que desee ser salvo y ser sacerdote de Cristo, tiene que pasar por lo mismo que pasaron los sacerdotes. Te lo voy a platicar. Moisés tomaba al sumo sacerdote y le echaba agua sobre su cabeza. Lo lavaban, sus manos, sus pies, lo lavaban con agua. Símbolo de bautismo. Toda persona que quiera ser salva tiene que bautizarse. Si no se bautiza es un rebelde delante de Dios. Y los rebeldes no entran al cielo. Al sumo sacerdote lo lavaban con agua para consagrarlo. Después que lo lavaron con agua, dice la Escritura que lo ungían con aceite. Después reciben el bautismo del Espíritu Santo. Después tomaban sangre y lo ponían en el lóbulo de su oreja. Creo que era la oreja derecha. En su dedo gordo derecho y en el dedo gordo del pie derecho, dando a entender que ya era redimido por sangre. Ahora iba a escuchar la palabra de Dios y le iba a obedecer. Sus manos iban a servir a Dios y sus pies iban a caminar por el camino de Dios. La consagración del sacerdote era agua primero, lavamiento, santificación. Dice que nos lavó y nos santificó por el agua de la palabra. Segundo, dice que nos ungió con el aceite del Espíritu Santo, tipo de bautismo del Espíritu. Miren, la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así de fácil. Si no tienes al Espíritu Santo, no entras al cielo. Preocúpate por tenerlo. Dice la Escritura, si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu a los que se lo pidan? Dios dice en su palabra que Él le va a dar el Espíritu a los que se lo pidan. Pero primero debe de pasar por ese lavamiento de agua. Luego, la unción del Espíritu para consagrarte como siervo de Cristo y la sangre de Cristo que redima tu oreja. Para que ya escuches la voz de Dios y le obedezcas. Redima tu mano para que ahora hagas la obra de Dios y redima tus pies para que camines con Dios. Aarón necesitó ser salvado y esa agua, ese aceite y esa sangre era tipo del triple bautismo sin el cual no entras al cielo. Jesús dijo que el que no nazca del agua, el que no nazca del Espíritu y el que no nazca de nuevo no entra al reino de Dios. Y Jesús no va a negociar con eso. Si tú no pasas por esos triples bautismos, no te salvas. Y el sacerdote tenía que pasar por ahí para ser sacerdote de Cristo. Cuando te arrepientes y pasas por los tres, ahora eres un sacerdote de Cristo. Puedes ministrar el Evangelio de Dios, seas mujer o seas hombre. Ahora, hay una secta por ahí que ordena sacerdotes falsos. Les dice, estudia 12 años en un seminario, estudia libros de teología, tratados de filosofía y cosas heréticas. Estudia esos 12 años y nosotros te ordenamos sacerdote. Herejes. Para ser sacerdote de Cristo tienes que arrepentirte de tus pecados, bautizarte en agua, recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser lavado con la sangre de Cristo. Si tienes esos tres requisitos, déjame decirte, hermano, hermana, eres un sacerdote de Cristo, eres un rey que reinarás con Cristo por los siglos de los siglos en su reino. Ese es el sacerdocio bíblico verdadero, sacerdocio santo. Ahora tú ya fuiste lavado con el agua de su palabra, ya recibiste la unción del Espíritu de Dios, ya fuiste lavado con la sangre de Cristo. ¿Cuál va a ser tu caminar? El sacerdote del Antiguo Testamento no podía ir a casa donde hubiera un muerto porque se contaminaba.
No podía casarse con una mujer que no fuera del pueblo de Israel y no fuera virgen. No podía comer comida despedazada por animales o alimentos inmundos. El sacerdote del Antiguo Testamento no podía despeinar su cabello. No podía raparse, ni lo podía dejárselo muy largo. Debería recortarlo con tijeras. Debía de cuidar su peinado, sus palabras, su proceder, porque la santa unción estaba sobre de él. Pero mucha gente tiene el Espíritu Santo y no lo respeta. Hay una porción en la Escritura que dice: ay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuere santificada. ¡Ay de aquel! Hay mucha gente que dice: soy salvo, yo ya recibí a Cristo, y van y se meten en un bar. Soy salvo, ya recibí a Cristo, y van y dicen groserías por allá, tienen amistad con los inmundos. No están viviendo la vida santa que Dios demanda en su palabra. No eres sacerdote del diablo, más bien, no de Cristo. No te atrevas a decir eso. Hay mucha gente que está profanando a Dios y su nombre. Sacerdocio santo. A este nivel de sacerdocio nos llamó Dios. Quiero que vayamos, por favor, a Éxodo capítulo 20, capítulo 19. El mensaje está muy fuerte, pero es precioso. Miren, vamos a reinar con Cristo. Vamos a juzgar ángeles. Vamos a recibir mansiones en los cielos. Tu casa, mi casa, literal, será de oro y jaspe. Literal. Vamos a entrar en un reino inconmovible, inmarcesible, incontaminado, sin mancha ni arruga. Las calles de nuestro reino son de oro transparente como cristal. Las calles de nuestro reino parece vidrio limpio, pero es de oro. Es un oro tan puro que parece vidrio. Nuestro reino es algo precioso y gigante. Imagínense cómo debemos de andar para entrar a ese reino. ¿Cómo debemos de andar? Pero muchos están deshonrando. Miren, vamos a Éxodo 19. Me platicaron de un trabajo que si tú querías, yo conocí a un director de una prepa muy famosa aquí en México. No voy a decir el nombre para no darle publicidad. Pero esa prepa, él era director, muy prestigiada. Y él dijo que cuando lo contrataron le dijeron: tú no puedes estar en short en la calle. Debes siempre estar bien vestido. Si vas a traer ropa deportiva, adentro de un gimnasio o una instalación deportiva, pero tú representas a la institución. Debes de comportarte, debes de estar vestido todo el día, todos los días, de forma elegante. Eres un director. Te quitas la ropa, deshonras la institución, pierdes el trabajo. Imagínense, un trabajo humano. Ahora hablando del reino de los cielos. Yo tengo mucho celo de Dios porque yo veo mucha gente pisoteando el evangelio de Cristo. Y yo digo, los van a echar al infierno. Y no saben, los van a echar al infierno. Si él en un trabajo humano debía dar prestigio a la institución y honrar a la institución, ¿cuánto más nosotros que somos sacerdotes de Cristo? Somos embajadores, dice la Escritura. ¿Me doy a entender? A mí nunca me vas a ver viendo una novela. Nunca me vas a ver en un partido de béisbol. Nunca a mí me vas a ver en un bar, en un antro. Jamás me vas a ver en una fiesta. Nunca. Yo no voy a deshonrar a Jesús. Si te giro la pregunta a ti, tú vas a decir lo mismo. El sacerdote de Cristo entiende su llamado. Es un llamado muy alto, muy sublime. Somos embajadores y debemos honrar a nuestro Rey. El tipo de sacerdocio del Antiguo Testamento es una sombra de cómo Dios nos quiere a nosotros. Aarón solamente podía entrar una vez al año con sangre ajena al lugar santísimo, pero nosotros podemos entrar todos los días. Dice la Escritura que Jesús abrió el velo, rasgó el velo que es su carne, y nos abrió el camino por un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne, hasta el lugar santísimo, hasta su presencia. Espero que me comprendas este mensaje, porque de esto depende tu salvación. El mensaje es: honra a Jesús con tu vida, porque no eres una persona normal. Tú no eres una persona normal. La Biblia enseña que la salvación es por predestinación.
A ti no se te ocurrió un día, voy a seguir a Cristo, ya le voy a amar y le voy a servir. No, la Biblia dice, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, fuimos predestinados para ser adoptados como hijos por el puro afecto de su voluntad, porque a Dios se le dio la gana salvarte, por eso te salvó. Pero dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1 que nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha. La gente no entiende eso. Santos y sin mancha. La gente no entiende eso. Y hoy no te estoy hablando solo de la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de pensar. Te estoy hablando que tú te sientas como un embajador. Porque si tú no te la crees, que tú eres un embajador o embajadora del reino de los cielos, Dios no te puede usar. Imagínate que a mí me hablan en un hospital. Me ha pasado muchas veces. Y me dicen, la gente sabe que soy una persona de oración, soy una persona de ayuno, soy una persona que procuro estar en Cristo bien plantado. Y tiene por eso la confianza de hablarme en un hospital para orar por un enfermo. Si viera que yo soy un mundano, ni siquiera me hablan. Y yo voy. Si yo al momento de orar por el enfermo, yo no estoy convencido de lo que dice la Biblia, soy sacerdote de Cristo y Dios me puede usar por lo que Jesús hizo en la cruz, no por quien yo soy, por lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él me dio el agua para ser lavado, que es su palabra, Él me dio el aceite, que es el Espíritu, para ser santificado y ungido, y Él me dio la sangre para ser redimido de mis pecados. Soy embajador del reino de los cielos en la tierra. Puedo ministrar el evangelio de Dios porque Cristo me hizo rey y sacerdote. Le pongo la mano con esa fe, sano en el nombre de Jesús. Si no tengo ese nivel de fe mínimo, ¿tú crees que Dios nos puede usar? No nos puede usar. Hay personas que no entienden su posición en Cristo, no la entienden. ¿Dios los va a usar? No. Cuando tú entiendes tu posición en Cristo, rey y sacerdote, Satanás tiembla. Le llegó su fin de su reinado en tu vida y en tu familia. Pero tú tienes que entender quién tú eres. Eres parte de un reino de reyes y sacerdotes de Cristo. Tienes la autoridad para predicar el evangelio. El sacerdote se paraba en el púlpito y decía, la ley de Dios dice esto. Y lo decía con convicción, lo decía con autoridad y lo decía porque tenía el respaldo de Dios. Tú puedes pararte en cualquier lugar, repito, tú puedes pararte en cualquier lugar y predicar en el evangelio con la plena certeza de todo el respaldo del poder del Espíritu Santo, porque eres sacerdote de Cristo y rey. Él te hizo. Te puedes parar afuera de un bar. Los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Arrepiéntanse. ¿Tú quién eres para juzgar? ¿Quieres saber quién soy para juzgar? Soy sacerdote de Cristo. Nací de nuevo, nací del agua, nací del Espíritu. Y la Biblia me da esa autoridad. Puedo juzgar. El espiritual juzga todas las cosas y Él no es juzgado de nadie. Pero si no estás en Cristo, ni te atrevas a juzgar, porque el diablo te va a pegar y se va a burlar en tu cara. Yo quiero que ustedes entiendan dos cosas este día. Y alzo la voz para que ustedes me entiendan que esto es algo real. No estamos jugando ni son cuentitos. Dos cosas quiero que me entiendas. El nivel de vida que Dios ordena y demanda que llevemos y quién tú eres. Pastor, se enchamucó mi tío, por favor venga y libérelo. ¿Libéralo tú? Libéralo tú. ¿Que no eres cristiano? Hasta en la alabanza cantas. Libéralo tú. Pastor, puede venir, es que se enchamucó mi prima. Libéralo tú. ¿No eres rey y sacerdote? Échalo fuera tú al demonio. Jesús dijo, los que creen en mí echarán fuera demonios. Yo quiero que en esta tarde tú sepas que si tú tienes esos requisitos, tienes toda la autoridad y todo el respaldo de Cristo para traer el reino de Dios a esta ciudad,
a este estado, a este país. Qué precioso. Tenemos autoridad espiritual, poco ejercida, pero tenemos autoridad espiritual. Muchas de tus aflicciones son de origen demoníaco. Algunas son pruebas, otras son disciplinas, pero otras son de origen demoníaco. Y las aflicciones de origen demoníaco no tienen derecho legal para estar en tu vida. Tú tienes autoridad para atar al diablo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Hay dolores de cabeza que no son una enfermedad, es un demonio. Hay aflicciones familiares que no son una enfermedad casual, es un demonio. Tienes autoridad para echarlos fuera. Pero Jesús dice, no se alegren que los demonios se les sujetan, sino de que sus nombres están escritos en los cielos. Qué preciosos son las verdades del Evangelio, son poderosas, poderosas. Éxodo capítulo 19, verso 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? ¿Vosotros seréis qué? Otra vez, ¿vosotros seréis qué? Pero a veces te sientes don nadie. A veces te sientes que Dios no te escucha. A veces te sientes quién eres tú para orar. Déjame decirte que tu problema se llama falta de fe y ceguera bíblica. Mi especial tesoro. Cuando Jesús venga, Jesús va a arrebatar a los judíos. ¿Va a arrebatar a los musulmanes? ¿Va a arrebatar a los católicos? ¿A quién va a arrebatar Jesús? A su iglesia, a los que le obedecen, a los que son su carne, su cuerpo y sus huesos, a esos. Dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Me entiendes cómo este sacerdocio de Cristo al cual Dios nos llamó es un sacerdocio apartado? ¿Tú no eres igual a todos? ¿Tú no eres como los demás? Las conversaciones de todos no van a estar en tu boca. Los pensamientos de todos no van a estar en tu mente. El andar de todos no va a estar en ti. Tú eres diferente. Tú no eres igual. Eres sacerdote de Cristo. Y a veces la gente te va a ver rarísimo como un extraterrestre. Qué raro es. Ora en lenguas hasta cuando va a orar por los alimentos. Pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea para la gloria de Dios. Y si tú te quieres gozar dándole gracias a Dios por la comida, gracias Señor por este cereal, y te sueltas hablando en lenguas, gloria a Dios, eres un sacerdote de Cristo, estás participando de un gozo celestial que los terrenales no conocen. Gózate. No eres igual a los demás, no eres de aquí. Los raritos son los de aquí. Allá arriba nosotros somos normales. Aquí abajo ellos son los raros, no nosotros. En la escuela, el niño cristiano, ¿por qué le da pena orar por su comida? Están sus amigos y le da pena y no ora y come así, porque no vayan a criticarlo. Gracias Señor por mi lonche en el nombre de Jesús, amén. No le da pena que sepan que soy sacerdote de Cristo. O un amiguito en la escuela, te doy ejemplos, ¿cómo se ejerce el sacerdocio? Un amiguito en la escuela dice una grosería, el Señor te reprenda. Yo ya me voy, no te voy a oír. ¿El Señor te qué? No les da pena hablar la palabra de Dios en frente de la gente. No les da pena. A ti te verán rarito aquí en la tierra, pero en el cielo ellos son los raritos. Y en el cielo hay más gente que aquí en la tierra. Yo quiero que me entiendas esto. Somos un reino especial apartado para Dios. ¿Te la crees? Verso 6. Aquí está el fuerte. Y vosotros me seréis, vamos a leerlo juntos otra vez. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente. Dios se lo dijo esto solo a los sacerdotes Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar y Tamar. ¿A quién se lo dijo? A todo el pueblo de Israel. ¿Cuál es la característica de los judíos? Tú ves un judío y todos traen su kipa. Tú ves un judío y todos traen su talit. Tú ves un judío y todos traen su tejilá.
Tú ves a un judío y todos obedecen la Torá. Bueno, casi todos. Pero tú ves un cristiano y no todos viven en santidad. Tú ves un cristiano y no todos respetan a Dios. Pero el judío sí vivía como eso porque Dios se lo ordenó en su palabra. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo viste las mujeres judías? Ataviadas, su falda. Bien, nunca vas a ver una judía genuina, ortodoxa, vestida como mundana. Nunca vas a ver eso. Las mujeres judías son sujetas porque conocen la Biblia. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El judío por eso se siente así como pavo real y a los demás los ve como perrillos. Porque sabe quiénes son su posición delante de Dios. Bueno, ya no tienen que venir a Cristo para ser así. Pero entendieron esa verdad. Y así Dios nos quiere que pensemos. Yo no soy como los demás. Yo voy a reinar con Cristo. Pero pórtate como tal. ¿Qué hacen los embajadores? Aquí en México tenemos embajador de Italia, de Francia, Inglaterra, de Israel. Muchos países tienen embajadas en nuestra nación. ¿Qué hace el embajador de Israel? Era embajadora, creo que ya es embajador hombre. Pues habla todos los días allá a Israel. Oye, platícanos, ¿qué vamos a hacer? Habla con su presidente. El embajador de Rusia habla allá con Vladimir Putin. El embajador de este país. Están en contacto con su nación, ¿verdad? Para saber las instrucciones. También el cristiano. Todos los días estamos en contacto vía oración Wi-Fi. ¿Cómo se dice sin cable? Wireless. Oración al reino de nuestro Padre. Padre Celestial, aquí estoy, Señor. ¿Qué quiere que haga hoy? ¿Qué hacemos, Señor? Aquí estoy, como ministro de su reino. Soy embajador de Cristo. Y estás en constante comunicación. Eres embajador. Y oyes lo de tu Padre y eso hablas, eso haces. ¿Qué embajador es el embajador que no tiene contacto con su presidente de la nación de donde procede? No es embajador. ¿Cuál es la misión de un embajador? Dar visas. Revisar quién sí es digno para entrar a tu país y quién no. Aquí hay embajada de Estados Unidos. Cuando un mexicano quiere ir a Estados Unidos legalmente, va a la embajada y pide la visa. ¿Qué le revisan en la visa? A ver, ¿tienes antecedentes penales? Sí, no puedes entrar. ¿Tienes escolaridad? No. No puedes entrar porque solamente vas a arruinar mi país. Yo quiero en mi país gente estudiada que le haga bien a mi país, no mal. Tienes que tener una carrera para dejarte pasar. ¿A qué vas a mi país? ¿Tienes dinero? Sí, tengo dinero. Ok, sí puedes entrar. Y el embajador tiene la obligación de revisar que todas las personas a quienes les da visa, les da permiso para entrar a la nación, sean personas dignas, personas de bien, no personas malas que hagan daño, sino personas que ayuden a su país con turismo, con alguien estudiado que ayude al país. Eso hace el embajador. Nosotros hacemos lo mismo. Vamos y predicamos el evangelio. Y los que son dignos y se arrepienten y se convierten, les hablamos más de Cristo para que entren a nuestro reino. Les damos la visa. ¿Y cuál es la visa? La salvación eterna a través de la fe en Jesucristo por gracia. ¿Eres de mi reino, hermano? Pásale. Sello. ¿Cómo Dios nos sella la visa? Efesios capítulo 1, verso 13. ¿Cómo Dios nos sella la visa? La pregunta de hoy es, ¿ya tienes visa sellada? Créeme que todo mensaje fuerte viene con una buena noticia. Efesios 1:13 dice, ¿ya lo tienen? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Escuchaste el evangelio? ¿Lo creíste? Dios te selló con el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es la evidencia que ya tienes visa para entrar al cielo. ¿Sí me están captando el mensaje? Ahora, espiritualmente la Biblia enseña que nos van a dar coronas allá arriba, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, Dios le dará la corona de la vida que le da a los que le aman. Hay muchos tipos de coronas, de la vida, de justicia, hay varias. Pero nos van a dar una corona. Pero ahorita todavía no tenemos una corona. Tenemos una espiritual que debe decir santidad a Jehová, consagrado a Dios, apartado para el Señor. Tú no te contaminas. Tú no vas y llevas flores a los muertos. Tú no vas y invocas a los muertos. Tú no comes pan de muerto, ni tamales de Candelaria, ni dulces ofrecidos a Cupido y esas cochinadas. Tú eres una persona santa. Amén. Eres una persona que sufre persecución, críticas, murmuración en tu contra por causa de la verdad, pero no te importa porque tú sirves a tu Rey. Dice aquí esta presentación: la mitra era un elemento que le daba a los reyes y a los gobernantes una imagen de mayor dignidad. A ellos era necesario distinguir de una manera especial como ministros del Señor. La lámina de oro, en ella estaban las palabras santidad a Jehová. Esta lámina es el clímax, lo más significativo de todos los elementos consagrados a Dios. Santidad significa ser separado, alejado de lo impuro y profano y destinado al servicio del Señor. Somos la vajilla especial de Dios, ¿verdad? La lámina de oro es tipo de la gloria de Dios manifestada. La lámina de lino blanco, color que representa la pureza y la justicia de Cristo. La cinta azul es signo de lo celestial en la mitra. ¿Ok? Jesús llevó una corona de espinas para que tú puedas llevar una corona de oro en el cielo. Y esta es la conclusión del mensaje. Una vida consagrada, una vida pura, una vida íntegra, una vida en santidad, una vida en consagración, es en respuesta a aquel que nos amó primero. Jesús le pusieron esa corona de espinas que se le encajaron en el cráneo. ¿Tú crees que entraba fácil? Le tuvieron que pegar con una caña para que entrara. Le rasgaron la piel. ¿Será que alguna espina le entró hasta el cerebro? Puede ser. Si la corona de dignidad y gloria es de oro, ¿cómo será la corona de maldición? De espinas. La corona de maldición era por tu pecado, mi pecado. Cada mentira que hemos dicho, cada murmuración, cada robo, cada codicia, cada odiar a alguien, cada pecado que hemos cometido. Nosotros merecíamos ser coronados, pero con una corona de maldición. Esa era nuestra corona. Hicimos todo lo malo. El diablo nos iba a coronar en el infierno con una corona de maldición, y era nuestra corona. Y Jesús dijo: no, ven para acá. ¡Tum! Se la puso. Yo veo esto y yo digo: te amo. Te amo. ¿Por qué me la quitaste? ¿No sabías que picaba y dolía? Pero Él lo hizo para que tú y yo podamos llevar una de estas. Nosotros merecíamos una corona de espinas. Y mi pregunta es: ¿por qué la gente abarrota las iglesias y ve esto y no puede dejar las novelas, no puede dejar las groserías, no puede dejar de robar, no puede empezar a ofrendar y a diezmar como se debe, no puede empezar a evangelizar, no pueden dejar los vicios, no pueden vivir una vida santa, no pueden vestir dignamente, no pueden
obedecer a Dios. ¿Que no vieron la corona que les quitaron de encima? ¿No la vieron? Esa corona, ¿por qué crees que Jesús llevó una corona de espinas? ¿Solo para que se viera bonito el sufrimiento de la cruz? La llevó porque en el infierno nosotros íbamos a llevar una. Nosotros íbamos a llevar una corona de espinas en el infierno. Y la gente ve esto y no se arrepiente. Lo hizo por amor. Sumo sacerdote perfecto, amoroso, puro, santo. La imagen perfecta del amor es Jesús. Dios es amor. Ven esas espinas atravesando su cráneo y no pueden orar todos los días. No pueden agarrar la Biblia y leerla todos los días. No ven el precio tan alto, el amor tan grande que es, que el Rey soberano, Rey de gloria, te alabo Jesucristo, Rey de reyes y señores, señores, nos quitó de encima esa corona y se la puso Él. Se la puso Él. El puro hecho de ver por la fe lo que pasó en la cruz debería hacer que nosotros queramos entregar todo por amor a Él. Este es nuestro sacerdote. Y no ese, porque ese es un actor. Lo que pasó ahí es nuestro sacerdote. Que tú y yo podemos llevar manto de justicia limpio, lino fino limpio, porque Él, su ropa fue rasgada y manchada con sangre. Quiero que tú me entiendas, que tú puedas salvarte, que tú puedas ser rey y sacerdote delante de Dios, que tú puedas tener un lugar en el reino de los cielos, que tú puedas tener una morada celestial de paredes de oro y jaspe, que tú puedas echar fuera demonios, sanar enfermos en su nombre, que tengas un lugar en su reino. A Él le costó eso. Hay una galaxia que se llama Whirlpool Galaxy. Está a 33 millones de años luz de la Tierra. Fíjense, 33. Hay un telescopio que se llama Hubble. Todos los que pagan impuestos en Estados Unidos, los famosos taxes, cierto porcentaje de los impuestos es para reparar el Hubble. Otro es para el ejército, parte de los impuestos del gobierno americano es para reparar este telescopio. 33 millones de años luz. Lo apuntaron hacia el centro de la galaxia para ver qué había en el centro de esa espiral y encontraron esto. ¿Es casualidad? La Biblia enseña que Jesucristo fue inmolado desde el principio de la creación. ¿Es coincidencia que el centro de la galaxia, que está a 33 millones de años luz de nosotros, lo enfocan en el centro y está Jesucristo crucificado? La Biblia dice, toda la tierra está llena de su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Estaba hablando de eso? El firmamento nos habla de la obra de sus manos. Un centro de una galaxia que está a 33 millones de años luz, como Jesús murió a esa edad, que en su centro tenga la cruz. ¿Saben qué? Hablamos de las vestiduras y ese ropaje de honra y hermosura. Todo eso fue comprado en la cruz a precio de sangre y gran dolor. Tu salvación y mi salvación costó sangre. Yo creo algo y estoy convencido en algo, que lo único que puede producir santidad y consagración, deseo por la consagración a Dios en el corazón del hombre, lo único que puede producir esto en el corazón es ver a la cruz. Si ven a la cruz y no produce deseo de consagración, es que están ciegos y nunca se van a convertir de ninguna forma. Pero tú que tienes corazón limpio y noble, ves a la cruz y quedas enamorado.
Dios nos amó primero, dice la Escritura. No que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Lo leemos para terminar. Verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y para terminar, también quiero leer otro verso de Hebreos. Me extendí un poco el día de hoy, pero creo que es necesario. Hebreos 7:26. Y vamos a leer el 9, 27 y 28. Primero 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús es digno de adoración. Y Hebreos 9, 27 y 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te damos gloria, honra y honor y alabanza por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos, Señor, para ti, contigo. Gracias por tan grande salvación. Yo ruego a ti, Dios bendito, que tú nos ayudes, Señor, a ser entendidos de tu voluntad y a ser sacerdotes consagrados, santos, fieles, justos, y a llevar nuestra consagración a otro nivel más alto. Que tú nos lleves a un nivel de comprensión de quiénes somos en Cristo, qué esperas de nosotros, Señor, y la autoridad que ya nos has dado. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.